Entonces, la sesión del día de hoy tiene pues, dos finalidades, ya dependiendo de ustedes. Revisamos si pudieron revisar el material, si pudieron ver la grabación, aunque las grabaciones, la plataforma ha estado fallando un poco y las grabaciones se han demorado, ¿sí? Entonces, por eso es importante, en lo posible, asistir a las sesiones o cuando ustedes estén reunidos, por ejemplo, si ustedes se reúnen en un grupo de 5 o de 6 y ven que necesitan una sesión, me pueden escribir y podemos cuadrar una sesión, ¿sí? Que se reúnan 4 o 5 personas, que se reúnan 2 grupos o 3 grupos de trabajo y me dicen, no, profe, es que la sesión nos queda más fácil, no sé, a la hora que ustedes puedan y lo cuadramos con tiempo, ¿sí? Entonces es como que súper importante que así asistamos a las sesiones o de otra manera pues tendríamos que trabajar autónomamente porque la plataforma se demora en las grabaciones y a veces pues el tiempo va corriendo, ¿cierto? Entonces pues sí les recomiendo por favor tener en cuenta ese tema. Voy a compartirles, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Entonces vamos a abrir el cronograma y vamos a revisar las evidencias que para esta semana están programadas. Yo por ahí les compartí las calificaciones para que revisen cómo van en cuanto a las evidencias de trabajo, revisen qué les hace falta, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud de alguna actividad y si es el caso, también podamos programar una sesión, pero ojalá sean varios para atender las dudas o las sugerencias que tengan respecto de las actividades que tengan atrasados, revisar, mirar a ver cómo hacemos para que se nivele. Vamos en estas evidencias. Vamos, miren, les voy a explicar algo para que sepan la gráfica que les compartí de dónde viene. Entonces, este es el cronograma de trabajo. El cronograma tiene unas fases que al igual que un desarrollo de un sistema informático se maneja por fases, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos 4 fases, que fue la fase de análisis, donde desarrollamos todas las actividades, donde empezamos con toda la parte de teorización, luego pasamos a formular un proyecto de un desarrollo a realizar, ¿cierto? Luego comenzamos a trabajar sobre ese proyecto y a levantar unos requisitos. Luego viene la fase de planeación, que es en la fase en la que estamos. Y en la fase de planeación, nosotros estamos haciendo unos diseños, unos diagramas de casos de uso, unos diagramas de secuencias, unos cronogramas de actividades. También hicimos unos requerimientos de hardware y de software, ¿cierto? Presentamos unas propuestas, porque recuerden que acá en el SENA nosotros, el proyecto que estamos realizando, este proyecto formativo, es como si usted tuviera una empresa de desarrollo, como si a ustedes los contrataran. Entonces, como ustedes los contratan para crear un desarrollo, nosotros estamos haciéndolo desde cero, desde la creación de la empresa, y por eso fue lo primero que ustedes hicieron. Crearon una empresa, la empresa de ustedes, con una imagen corporativa, ¿cierto? Y luego comenzaron a establecer a qué empresa le iban a hacer ese desarrollo. Entonces, por eso es súper importante que todas las fases se trabajen de manera concienzuda, porque cuando ustedes estén trabajando, pues todo eso es lo que ustedes van a presentar. Van a presentar una licitación, van a presentar unos requerimientos, van a presentar unas cotizaciones económicas, ¿cierto? Entonces, todo eso lo hemos venido haciendo. La fase de ejecución y la fase de evaluación. Luego vienen unas actividades de proyecto, por eso ustedes ven la AP01. Entonces, allá tenemos unas actividades de proyecto y vamos en la actividad de proyecto número 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Tenemos unas competencias porque el SENA, en su desarrollo curricular,
funciona bajo competencias laborales. Entonces tenemos unas competencias y por eso las calificaciones se las asocié por competencia. Se las podría asociar o por actividad de proyecto o por competencia. Y en cada competencia hay unas actividades, unos resultados y unas evidencias. Entonces, ¿yo qué hice? Para cada competencia les revisé las actividades y si tenían sobre el 80% resuelto, les evalué la competencia, ¿sí? Con los resultados de aprendizaje, para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso las calificaciones que ustedes vieron en el WhatsApp está por competencias. Entonces, por ejemplo, de la ficha 811, las calificaciones que yo les imprimí, se las imprimí por competencia y ahí hay algunas personas que deben de algunas competencias unas actividades y otras competencias ya las hicieron. ¿Por qué? Porque por cada competencia hay unas evidencias. Entonces eso es lo que ustedes pueden revisar. ¿Listo? Para que lo tengan ahí muy claro. Si tienen dudas sobre las calificaciones que les compartí, me pueden preguntar. Y vamos en estas evidencias del 20 de julio. Entonces tenemos. Profe, señor. qué pena. Lo que no han calificado es la de ciencias. Hace rato que subimos o que subí y ya vamos a terminar casi lo de inglés y no nos ha calificado ciencias. Ah, ok. Ahorita más tarde le escribo a la instructora para que les califique. Ahorita le escribo a ella para que les califique, ¿bueno? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo, entonces estamos en la actividad de proyecto número 4. Entonces ustedes se vienen acá a la carpetica de proyecto, actividad de proyecto número 4. Acá está el material de formación y también está la guía de aprendizaje número 4. Esa es con la que estamos trabajando, ¿cierto? Esta guía de aprendizaje. Y en esta guía de aprendizaje están estructuradas las siguientes evidencias. Esta guía de aprendizaje está asociada a las competencias técnicas, está asociada a 3 competencias, a la competencia evaluar requisitos de solución de software de acuerdo con metodología de análisis, diseñar la solución de software. Estas son las 2 técnicas. Y siguen con inglés y con comunicación. En esta fase van a ver comunicación y siguen con inglés. Hay unos resultados de aprendizaje por alcanzar, está la duración de la guía, una introducción y comienzan las evidencias. Y las evidencias son identificar entidades, las acciones planteadas en el caso estudio, diseñar un modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso estudio, modelos conceptual y lógico para el proyecto para el que ya ustedes están desarrollando. ¿Sí? Y vamos a ver si de pronto alcanzamos a adelantar de una de las que comenzarían mañana, que es el taller de conceptos y principios de programación orientado a objetos y el informe de entregables para el proyecto. Entonces vamos a revisar esas evidencias. Entonces acá está la guía, identificar entidades y relaciones planteadas para el caso estudio. Entonces, el modelo de relación es una técnica que permite representar de manera simplificada los componentes que participan en un proceso de negocio. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que elaborar el modelo de entidad-relación teniendo en cuenta qué es una entidad, qué son los atributos, cuáles son los tipos de relaciones, qué es una tupla, cuáles son las relaciones entre entidades, las claves y tipos de claves. Esta es la teoría que necesitamos para desarrollar esa evidencia y eso es lo que a continuación vamos a explicar y que ya se había explicado en la clase pasada. Diseñar la estructura de bases del sistema. Entonces acá hay que hacer el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requisitos de software. Y vamos a utilizar para esto el programita
de SQL WordPress, que les compartí los enlaces al WhatsApp y también están en territorio para que lo descarguen. Entonces allí vamos a hacer el modelo entidad-relación. Entonces ya ahorita les voy a explicar cómo usan ese programa para que hagan ese modelo. Y hacemos un pequeño ejemplo. Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso estudio. Recuerden que el caso de estudio, que también se los compartí al WhatsApp, es sobre una aerolínea, ¿sí? Es una aerolínea, ¿sí? Lo recordaron, de pronto nos tenían en la clase pasada. A ver, por acá está, en esta actividad número 1, cuando usted le da clic acá al instrumento, aquí también le aparece el caso de estudio. Siempre, siempre cuando vayan a desarrollar, acá está, miren, cuando vayan a desarrollar una evidencia, dicen el instrumento de evaluación. Ese instrumento les está indicando qué es lo que usted debe realizar. Miren, yo lo abro, él tiene una lista de chequeo. Esta lista de chequeo es la que yo reviso para evaluarles. Entonces dice, elabora el modelo de entidad-relación de acuerdo con los requisitos de software, utiliza elementos a tener en cuenta en el modelo de entidad-relación y realizó el trabajo con normas básicas. ¿Cuáles son las normas básicas? Las normas APA. Esas son las normas que nosotros usamos. Entonces, cuando ustedes me dicen, profe, ¿por qué me hizo una anotación? Esas anotaciones que yo la hago son basadas en estas listas de chequeo. Entonces, por ejemplo, elaboró el modelo entidad-relación, pero no utilizó los elementos a tener en cuenta en el modelo entidad-relación. Entonces, ahí yo le puedo poner 30, 40 y pierde la nota. La nota se pasa con 70 en adelante. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que lo revisen. Y el caso de estudio es este. El diagrama de entidad-relación para un sistema de control de vuelos adaptados a las siguientes reglas de gestión. Y tienen que indicar las entidades, las interrelaciones, los atributos de cada uno de los elementos que aquí están. Entonces ustedes lo van a leer, lo van a analizar, teniendo en cuenta la teoría que ahorita ya vamos a ver. En el momento que tengan una duda, por favor, pregunten. No quiero estar corriendo, sino que lo que quiero es que ustedes, el tema les quede súper claro. Para desarrollar esta actividad es necesario tener en cuenta los conceptos generales de bases de datos. Una base de datos es donde nosotros vamos a almacenar la información de ese sistema de información que ustedes van a crear, ¿sí? Entonces, ustedes crear un sistema de información para una barbería o para una tienda, o lo van a crear para una tienda en línea, lo que sea. Pero ese sistema de información tiene unos datos, ¿cierto? Así sean los datos de los usuarios que ingresan. Esos datos están almacenados en alguna parte. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a diseñar. Vamos a diseñar ese modelo de la base de datos donde vamos a almacenar los datos de nuestro sistema de información. ¿Listo? Entonces, por eso se define como un almacén de información, en la cual se pueden guardar grandes cantidades de forma organizada o estructurada para encontrarlas de forma fácil. Entonces, estos diseños están concebidos para emplearse en un sistema de gestión de base de datos, por sus siglas SGDB, Sistema de Gestión de Base de Datos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que una base de datos es donde vamos a almacenar una gran cantidad de datos. Por ejemplo, una hoja de cálculo podría llamarse como una base de datos, ¿cierto? Ahí yo tengo un conjunto de datos, gran cantidad de datos y puedo acceder a ella. Pero nuestros programas de información, nosotros vamos a hacer las bases de datos en un sistema de gestión de base de datos.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una base de datos de unas llamadas telefónicas. Este está hecho, por ejemplo, en una tablita de Excel. Es súper importante cuando yo voy a crear una base de datos, comenzar a determinar cuáles son los datos y ese dato, qué tipo de dato es. Por ejemplo, si yo voy a almacenar nombres, nosotros ya como desarrolladores tenemos que empezar a saber, tenemos que saber que cada vez que estamos usando en un sistema de información o en un sistema de gestión de bases de datos, cada dato tiene que tener un tipo asociado, ¿cierto? Si es un texto, es tipo text. Si es número, es tipo int, ¿cierto? Si es binario, si es moneda, si es fecha, si son datos. Entonces, eso es lo primero que debo empezar a analizar en mi sistema de gestión de base de datos que voy a crear. Entonces, aquí están los metadatos, que es la parte anterior. Aquí empiezan a analizarse qué tipo de datos es el que yo voy a crear o el qué tipo de datos que yo voy a almacenar. Entonces, aquí, esto es un sistema de llamadas que tiene un número de teléfono, que tiene acá como un tipo de extensión, una duración y un dispositivo, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos espacios, qué tipo de dato es, y aquí hay como una forma en que nos lo explica. Entonces, aquí está varchar, que es para texto, y entre paréntesis está la longitud máxima de caracteres, y recordemos que un carácter es una letra o número, uno solo. Es 25 máximo en este espacio, ¿cierto? Eso ya lo vamos a ver lo vamos a ver ahorita con el ejemplo. Entonces aquí está como la teoría y la explicación del ejemplo anterior. Entonces por eso es súper importante que tengamos en cuenta los tipos de datos y restricciones que va a tener nuestra base de datos. Esos tipos de datos varían según el sistema de gestión de base de datos. Y el sistema de gestión de base de datos, los sistemas de gestión de bases de datos más comunes son Oracle, PostgreSQL, MySQL y SQL Server. Esos son los sistemas de gestión de bases de datos más comunes. Y por cada uno de ellos varía el tipo de información. Profe, los de IBM también cuentan como servidores de bases de datos, solamente como para negocios. A ver, IBM tiene un sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Que puede ser Oracle o MySQL. ¿Sí? O sea, IBM como tal no es un sistema de gestión. Por así decirlo, digamos, es una empresa que tiene un sistema creado que almacena datos. Por debajo, al igual que cuando usted crea un programa, usted lo hace con un lenguaje de programación, que es Java, Python, JavaScript, ¿cierto? Eso su cliente no lo sabe, solo ve esta interfaz. Pero por debajo de esta interfaz, esto, por ejemplo, está creado con HTML y JavaScript, esto de acá. Pero su cliente no lo ve, ¿cierto? Y tiene una base de datos. Esa base de datos está en MySQL. Entonces, esto viene siendo como como si fueran los lenguajes de programación, pero en nuestro caso, que es para bases de datos, son los sistemas de gestión de bases de datos. ¿Listo? ¿Sí más o menos les queda claro? Sí, profe. Sí, señora. Gracias. Entonces, los tipos de datos, al igual que con cada lenguaje de programación, recuerdan que vimos que la sintaxis cambió cuando fuimos a ver JavaScript, cambió totalmente a cuando estábamos haciéndolo, por ejemplo, ¿en qué más hemos trabajado acá?
En NetBeans no hemos trabajado, ¿cierto? Pero se acuerdan que la sintaxis de cada lenguaje de programación cambia. La sintaxis es la manera en cómo escribo. Acá, en bases de datos, los tipos de datos varían según el sistema de gestión de bases de datos. Entonces, el tipo de dato caracteres, cadena de caracteres, que es texto, en Oracle lo vamos a nombrar como varchar, en Postgres como charter, en MySQL como varchar, ¿sí? Este es el que nosotros vamos a comenzar a trabajar, MySQL. Entonces, aquí va a ser el texto, el tipo de dato va a ser varchar, va a ser una cadena de texto. Cadena de texto también como text. Un entero pequeño, small int. Un entero, int. Pero miren que en Postgres y en Oracle se llama integer. Entonces sigue cambiando. Fecha, date. Fecha de hora, date time. Date time. Hora, time. Y un entero con decimales, que vendría siendo, por ejemplo, 10,5, es un float. Entonces es súper importante que sepamos esto, que no es tan grande, y que lo tengamos en cuenta, porque si usted tiene una base de datos creada en MySQL y usted la quiere migrar a Oracle, pues tendrá que revisar, bueno, en este caso son los mismos, pero por ejemplo, ya para colocarla, vamos a ver una que sea diferente. Por ejemplo, de MySQL a Postgres SQL, entonces, por ejemplo, todo lo que sea con cadena de caracteres, si usted va a colocar el código, entonces nos vamos a dar cuenta que el código va a ser diferente. El código no, el tipo de datos, perdón. Es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, según el tipo, sistema gestor de base de datos, cada uno tiene sus diferentes tipos. Aquí hay unos enlaces que me llevan a las páginas oficiales de MySQL, por ejemplo, y aquí me explican los tipos de datos numéricos. Nosotros vamos a un pequeño ejemplo y todo lo que nosotros vemos acá en la formación es como muy básico. Entonces yo sí les pido que por favor de manera autónoma ustedes esto lo repasen un poquito más. Les voy a compartir el enlace aquí a cada uno de los grupos. Para que profundicen más. Listo, entonces aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de cómo se vería el código para una base de datos. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo anterior del listado de teléfonos. Hay algunas clases de bases de datos. Aquí están como las más comunes. Entonces, las bases de datos pueden ser bases de datos de estructura jerárquica, que es como se muestra acá en esta gráfica. Estas bases fueron las primeras que se utilizaron y tenían como la estructura de un árbol. Entonces vienen unos departamentos de los cuales se desprenden unas entidades y esas entidades ya van como formando parte de otras entidades, ¿sí? Entonces esto es como la estructura de un árbol, es una base de datos con estructura jerárquica, ya casi no se usa. Hay una base de datos de estructura de red, que es más o menos la misma estructura que se utiliza para hacer la conexión de todo lo que es el cableado. Entonces, por eso se llama estructura de red, que contiene una relación. Estas flechas son relaciones. Están las bases de datos con estructura relacional, que son las que más se usan y son las que nosotros vamos a trabajar. Estas son las que más se utilizan. Son las bases de datos con estructura relacional. Entonces, estas bases de datos son multipropósito, son las que se hacen más extendidas en la industria, las más empleadas.
Se dice que son las más complejas de aprender, pero realmente son muy sencillas. ¿Qué más les puedo decir? Y se basa en tablitas, con relaciones, con unos atributos. Básicamente es eso. Estos son muy fáciles de entender. Hay unas bases de datos con estructuras multidimensionales que ya se utilizan de una manera como más avanzada en proyectos, y todas las bases de datos con estructuras orientadas a objetos que también se utilizan bastante. Estas son las que más se utilizan, las de estructura relacional, las bases de datos con estructuras orientadas a objetos. Listo, para que lo tengan en cuenta. Esas bases de datos se clasifican según sus datos. Entonces, según la variabilidad de los datos, que pueden ser, según la variabilidad de los datos pueden ser estáticas o dinámicas. Estas son las que más se trabajan, las dinámicas. Las estáticas son bases de datos históricos que no se pueden modificar, que solamente se acceden como de consulta. Y ya las dinámicas son las que nosotros vamos a trabajar. Se puede ingresar elementos, editar elementos, eliminar elementos. Y según su contenido pueden ser documentales o deductivas. Las deductivas son las que más se utilizan. Las documentales es cuando se hace una indexación a textos complejos, ¿sí? Entonces, para bibliotecas o para libros. Y ya las deductivas es donde ya tenemos unos sistemas de información, basados con diferentes tipos de sistemas de información. Y son deductivas y dinámicas, lo que más se usa. ¿Listo? Bien, entonces, es súper importante que siempre que ustedes creen un sistema de información, siempre utilicen un sistema de gestión de base de datos. Así sea solo para almacenar los usuarios y las contraseñas. Siempre deben tener un sistema de gestión de base de datos. ¿Por qué es súper importante? Porque eso permite utilizar esto, actualizar, eliminar, usar consultas, ingresar datos, así sea un juego, así sea la base de datos de un juego. Hace poco estuve por ahí viendo una base de datos, por ejemplo, del juego Minecraft, ¿sí? Entonces ahí que almacenan los tipos de monstruos, los mods que tengan, los elementos que tengan, pero siempre es súper importante colocarle una base de datos enlazada a un sistema de gestión de base de datos. Entonces, por eso ustedes deben hacerlo con sus sistemas de información. Hasta ahí queda claro que es un sistema de gestión de base de datos, cuáles son los más comunes y los diferentes tipos de datos que existen. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Perfecto. Hasta ahí no hemos visto todavía nada, solo teoría. Ahora vamos a entrar en lo que la guía nos está pidiendo para la unidad número 1, que es diseñar el modelo entidad-relación del caso de estudio, teniendo en cuenta el modelo, entidades, atributos, relaciones, tuplas. Entonces, vamos a ver qué es eso. ¿Qué es un modelo de entidad-relación? Entonces, estos modelos de datos de entidad-relación, ¿por qué son importantes? Bueno, porque son fáciles de manejar, fáciles de modelar, fáciles de diseñar. Es necesario tener un modelo, al igual que nosotros tuvimos un diagrama de caso de uso. Si a ustedes como desarrollador les entregan su diagrama de caso de uso, pues de igual forma, si lo que a usted lo van a poner a crear es una base de datos, a usted lo que le van a entregar es un diagrama. Eso es lo que le van a entregar. Entonces, les voy a explicar, les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo. No sé si está allá.
un ejemplo de diagrama. Entonces, les van a entregar, por ejemplo, esto. Esto es un diagrama de entidad-relación. ¿Lo están viendo? Sí, señora. Listo. Ustedes les van a entregar como desarrolladores esto, al igual que les entregaron unos casos de uso para crear un programa. Este es el diagrama de una barbería. Y yo necesito que ustedes den una base de datos que tenga estas tablas. Cada una de estas entidades, esto es una entidad, esto es otra entidad, esta es otra entidad, y esta es una relación, y esto es un modelo entidad-relación. ¿Sí la ven? ¿Por qué modelo entidad-relación? Porque para yo poder acceder a los datos, por ejemplo, acá, para yo poder acceder a los datos de una venta que está acá en esta tabla, almacenado en esta tabla, yo necesito guardar eso en esta tabla, ¿cierto? La venta. Pero esa venta es basada en unos productos. Entonces, desde acá me está trayendo los productos, el precio y me está trayendo la cantidad que hay en inventario, ¿cierto? Y esa venta tiene un detalle de venta, una fecha, un cliente, pero esos clientes yo los almaceno por acá en otra tablita. Y esto se llama modelo entidad-relación, porque todas las entidades están relacionadas entre sí y cada tabla tiene una información guardada. Yo no podría crear en una sola tabla y almacenar todo, porque sería una locura en una sola tabla, en una sola hoja de Excel almacenar todo, ¿cierto? No, sino que esto yo lo voy a hacer cada uno en una tabla diferente y las voy a relacionar. ¿Por qué las tengo que relacionar? Para que desde esta tabla yo pueda ver lo que hay acá o lo que hay acá. ¿Listo? Cuando yo trabajo en un Excel, yo trabajo por columnas, por filas, ¿cierto? Por filas. Pero esta fila, no es, bueno, si las, de alguna manera sí las relaciono, porque yo si tuviera acá un listado de nombres, acá tengo el nombre, la cédula y el teléfono, y tienen una relación, ¿cierto? Pero digamos que yo acá tengo los datos, pero aquí mismo sería muy difícil hacer acá seguido los datos del cliente y aquí seguido entonces un inventario de productos. No, eso no funciona así en la vida real, ¿cierto? Mi inventario de productos lo tengo por acá en otra hoja. Acá tengo unos productos. Y por acá en otra hoja tengo, por ejemplo, las facturas. Y así sucesivamente. Entonces, así mismo funciona el modelo de entidad-relación. En cada tabla almaceno Profe, datos diferentes. Señor. disculpa, para yo trabajar en MySQL, ¿me tengo que registrar o yo puedo descargar eso directamente a mi computador y trabajarlo en el escritorio? ¿O tengo que trabajarlo así directo? Porque no Usted me lo da puede la descargar. opción. Sí. Cuando lo va a descargar, ya ahorita, ya creo que ya ahorita en el material llegamos a ese punto y lo revisamos. Usted lo puede Ok, descargar sin necesidad de registrarse. Ya les explico. listo. Ok. ¿Vale? Entonces, ese es el modelo de entidad-relación. ¿Listo? Entonces, ese modelo de entidad-relación está conformado por lo siguiente. Una entidad. Y la entidad vendría siendo, es una cosa o un objeto. Por ejemplo, en este ejemplo, tengo 4 entidades, es decir, 4 objetos. La entidad clientes, la entidad ventas, detalle de venta y producto. Eso es una entidad. Es una cosa o un objeto. ¿Listo? Por ejemplo, si tengo el que ustedes tienen que hacer, el del
caso de estudio. Entonces acá tengo unos aeropuertos, tengo unos modelos de aviones, ¿sí? Son objetos diferentes. Y cada objeto tiene unos atributos. Es decir, tiene unas características. Por ejemplo, tiene los atributos nombre, apellido, edad, documento, teléfono, correo, lo que sea. Todo esto son atributos de la entidad estudiante. Entonces, la entidad es estudiante y sus atributos son su nombre, su apellido, su edad, su documento. Y la relación es la asociación entre varias entidades. Entonces, ustedes me dirán, en este caso de estudio, ¿aeropuerto qué es? ¿Entidad o atributo? Entidad. Entidad. ¿Y código, nombre, ciudad y país qué son? Atributos. ¿De Atributo. qué? De aeropuerto. De la entidad aeropuerto. De la entidad de aeropuerto. Muy bien. Modelo avión, ¿qué vendría siendo? ¿Una entidad o un atributo? Los de aviones. Yo creo que una Una entidad. Una entidad. ¿Y cuáles son los atributos del modelo de aviones? Pues la clase de aviones, que F, no sé qué, X, en fin. Capacidad, número de plazas, el tipo, ¿cierto? Acá me dice, en cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. ¿Qué vendría siendo programas de vuelo? Por ejemplo, acá en este dice, en cada aeropuerto existe una colección de programas de vuelo. En cada programa de vuelo se indica con el número de vuelo, línea aérea, días de la semana. Entonces, ¿qué vendría siendo programas de vuelo? Entidad. ¿Y cuáles son los atributos de ese programa de vuelo? El número de vuelo, la línea aérea, los días que vuelan, no sé, en la Muy semana. bien. Excelente. Cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza a otro. Acá, cuando yo digo cada programa de vuelo despega de un aeropuerto y aterriza a otro, empiezo a analizar las relaciones, la relación que tiene una entidad entre otra entidad. ¿Listo? Al igual que está en esta base de datos, la entidad clientes y la relación que tiene con ventas, la entidad ventas y la relación que tiene con detalles de ventas y productos. Bien, entonces hasta ahí tenemos clara la teoría. Y esto se representa con rectángulos, elipses, ROS y líneas, al igual que está acá. Yo lo puedo representar. Este vendría siendo una entidad, relación persona-cuenta bancaria. Este vendría siendo un tipo de diagrama. Tengo acá la persona, la relación con cuenta. Y persona tiene unos atributos. Esta persona tiene un nombre, un apellido, una edad, una identificación. Se relaciona con una cuenta y la cuenta tiene unos atributos. La cuenta tiene un número de cuenta, un saldo y una fecha. Es importante que bueno, acá está. Este es el diagrama y a usted como desarrollador, ustedes por lo general se van a encargar, a no ser que hagan un sistema completo, pero ustedes por lo general se van a encargar de una sola cosa. Si hacen la base de datos, no hacen el sistema de información o viceversa. Entonces, por eso es que es importante todo que lo tengan claro. A ustedes como programador le van a entregar este tipo de diagrama o este tipo de diagrama, cualquiera de los dos. Y usted acá sabe cuántas tablas tiene que crear. ¿Cuántas tablas en esta base de datos tiene que crear?
3. Esta que está en la... Este rombo es una relación. Ah, ok. ¿Cuántas tablas hay acá? A usted le entregaron este diagrama, créeme la base de datos. ¿Cuántas tablas? 2. Ahora 2. 2. La tabla personas y la tabla cuentas, así como está acá. ¿Oye? Y la tabla personas solo estos campos, y la tabla cuenta estos campos. Mírela acá. ¿Me oye? Escucha La pasito. tabla personas y la tabla cuentas. ¿Sí ven? Esto es lo que usted tiene que crear. Claro, con el MySQL. ¿Y cómo hace la relación acá en esta tabla? Bueno, usted empieza a hacer un análisis de cuáles son las relaciones, que cómo voy a relacionar yo la tabla personas con la tabla cuentas. ¿Sí? Entonces, aquí sería muy fácil relacionarla, por ejemplo, con el número de cuenta o el tipo de cuenta, ¿sí? Entonces, mire que aquí tenemos el ID persona, el país, identificación, correo, nombre, apellido, edad. Pero resulta que acá se repite, no. Bueno, acá los datos no se repiten. Pero mire que acá hay más datos. Acá hay 9 registros, mientras acá hay 11 registros. ¿Por qué? Porque una persona puede tener 2 cuentas diferentes, ¿cierto? Entonces yo por eso acá esta relación la hago con el ID de la persona. Este ID, que está acá 7, miren que acá estos ID no están en orden, están relacionados. Esta es la relación que tiene. El ID está relacionándose con esta tabla. Entonces, la persona con el ID 1, es decir, Annalise, tiene 2 cuentas. Mire, tiene la cuenta, este es un número de cuenta, Annalise, y por acá Annalise tiene otro número de cuenta. ¿Qué es una tupla? Una tupla es el conjunto de los registros. Señor. Profe, no sé si estoy mal yo, pero dice que la tabla persona muestra 6 registros. Yo veo 7. 7. Pero 7 acá abajo registros. donde dice tupla, dice la tabla persona muestra 6 registros. ¿Se equivocaron ahí o Sí, desde, se equivocaron. yo estaba escuchando la grabación pasada y yo dije, pero si ahí veo 7 con Perú y me nombran 6. Ah, ok, sí, tiene 7 registros. Ajá, y ahí dice tupla, están diciendo que 6, o sea que ahí están equivocados ahí. ¿Dónde? Ahí donde lo tenías ahorita. Sí. Sí. Ah, sí, acá sí, son 6. Se muestran 7 registros Sí. en la tabla persona. Ajá. Y acá se muestran Dicen que es, 9 no, registros. no hay sí, sino que dice tupla, ellos que quizás se equivocaron, dice que muestra 6 Sí, cuando debería decir que es 6. 7. 7, sí, señor. Muy bien, tiene toda la razón. Okay. Entonces, una tupla es el conjunto de registros que hay en las tablas. ¿Listo? Entonces, esta tabla personas es una entidad, esta tabla cuenta es otra entidad. ¿Listo? Y estos datos que están en cada tabla, a esos datos se les llama registro. Y el conjunto de datos es una tupla. Son las tuplas, que es el conjunto de todos los atributos. Vemos que los atributos son identificación, correo, nombre, apellido, ¿cierto? O las columnas o las filas. Existen diferentes tipos de relaciones entre las entidades. Las relaciones, bueno, vamos a mirar acá. Es súper importante que los datos o los registros no se repitan en una base de datos, ¿no? Súper importante eso.
Ya lo vamos a ver en la analización. Aquí está el diagrama. Existen diferentes relaciones y diferentes claves. Entonces tenemos las claves primarias, que vendría siendo como la llave primaria. La llave primaria en esta base de datos, por ejemplo, es el ID personas. Esta es la llave primaria, es la clave primaria. Es decir, donde yo coloque o donde yo identifique que esta es la llave primaria, con eso es con lo que yo voy a relacionar la siguiente entidad. Si yo coloco que la llave primaria es el ID y yo quiero hacer una relación con el nombre, no lo puedo hacer. Tendría que colocar que el nombre es la llave primaria. ¿Listo? Entonces, la llavecita es donde yo voy a marcar que mi tabla se va a relacionar por esta columna. Esa es la llave primaria. Y en esta tabla cuentas, esta titular, que es la relación que está con esta columna, se llama llave foránea. ¿Listo? Llave foránea. Foreign case y primary case. Entonces yo acá relaciono esta columna con esta columna. Esta es la primaria y esta es la foránea. Entonces esos son los tipos y aquí se refiere a las claves. ¿Listo? Aquí está la clave primaria. Hay unos tipos de relaciones entre las diferentes entidades que puede ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. En este diagrama está representado con el 1 y la n representa mucho. Es decir, una persona puede tener muchas cuentas. ¿Sí? Y mira, aquí ya ahora aparece la relación. Acá está el ID persona que se va a relacionar en esta tabla de cuentas. ¿Listo? Entonces, los tipos de relaciones son uno a muchos, uno a uno es porque, por ejemplo, una persona solo pueda tener una cuenta. Entonces, la relación es uno a uno. O muchos a muchos, muchas personas, muchas cuentas. Esa es la relación, los tipos de relación. Entonces, la relación acá es uno a muchos. Una persona, muchas cuentas. Acá hay un diagrama relacional, uno a muchos, y se representa con este 0 y esta cosita que está acá. Relación 1 a muchos. 1, 2 puntos N. Y acá está. La PK representa la llave primaria o primary key. Y la FK representa la llave foránea o foreign key. Entonces, la PK es el ID persona y la FK en este ejemplo es el titular. Entonces, esa es la relación que yo le hago a esas dos entidades. La relación que más se utiliza es la de uno a muchos. Esa es la que más se utiliza. La relación uno a muchos. Bien. La relación muchos a muchos, este tipo de relación de muchos a muchos, requiere de una tabla adicional para hacer esa relación de muchos a muchos. Es como una... se utilizan muy pocos casos, pero digamos que para que lo tengan en cuenta. Bien, hasta ahí vamos con el tema, ¿qué es el modelo de entidad-relación? ¿Qué es entidad? ¿Qué es un atributo? Los tipos de relaciones y las tuplas. Por favor, hasta ahí, alguien que rápidamente me resuma esto, qué es lo que deben hacer ahí en su primer punto del trabajo.
Lo que se les haya quedado, ¿hasta ahí queda claro ese tema? ¿Qué es el Hola, modelo profe. entidad ¿Me relación? escucha? ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Bueno, según el caso de estudio dado que habla sobre los vuelos, aeropuertos y aerolíneas, simplemente hay que relacionar entidades y los atributos a estas entidades y también pues, se podría convertir a un diagrama, no recuerdo ahorita cómo se llama, en resumidas cuentas. Modelo entidad relación. El diagrama modelo entidad relación. Exacto. Perfecto. Listo. Entonces, ya sabemos que un modelo de entidad de relación es un diagrama de una base de datos que tiene unas entidades que son los objetos. Y esos objetos tienen unas características. Y a esas características de los objetos le vamos a llamar atributos. Y que tienen unas relaciones entre entidades. ¿Cierto? Que es de la manera en cómo yo voy a unir esas entidades o tablas. Y tiene unas tuplas que son los registros, cantidad de el grupo de registros que tengo. Y tiene una relación que es uno a muchos, uno a uno o muchos a muchos. Y tiene unas claves y tipos de claves que son, las más comunes son primary key y foreign key. Pero acá, para que ustedes lo revisen más a profundidad, hay otros tipos de claves. ¿Listo? Claves y tipos de claves, ustedes lo colocan, pero las más importantes son estas. Bien. Profe, ¿me escucha? Una cuestión más. Sí, señor. Esto realmente es como programación ya orientada a objetos, ¿no? Por lo que veo. Relacionado. Estos bases de datos. Pero Bases de no datos. sé, pero me da la corazonada de que está así como que tiene que ver como programación orientada a objetos, pues no sé, algo así pienso. Este es el tema bases de datos. Y las bases de datos yo las debo utilizar en todos los sistemas de información que haga, ya sea en una programación orientada a objetos o en cualquier tipo de programación. Esto es bases de datos. Es decir, donde ustedes van a almacenar los datos que van a leer o que van a recibir en sus sistemas de información. Listo, esto es bases de datos. Si nos preguntan, ¿qué estamos viendo? Bases de datos. Sistemas de gestión de bases de datos y vamos a practicar con MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos de los más usados. ¿Listo? Bases de datos, el tema es bases de datos. No es programación orientada a objetos, sino bases de datos. Una página web también puede tener una base de datos. No necesariamente tiene que ser código, sino por ejemplo HTML, que pues se dice que no es lenguaje de programación, sino es lenguaje de etiquetas, y eso también yo le puedo colocar en una base de datos. ¿Listo? Hay un tema importante en bases de datos que es la normalización. Esta normalización es el procedimiento que se hace a nivel general para que estas bases de datos sean lógicas, precisas y concisas. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes. Por aquí hay un videito para que ustedes de pronto lo miren, porque creo que acá no se escucha. No sé si lo pongo a reproducir, no sé si se escucha. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, profe. No se escucha. Entonces, ustedes lo miran allá con más calma. Entonces, la normalización son como las reglas. Entonces, las reglas son eliminar grupos de repeticiones de tablas individuales. O sea, tratar de que no se repitan los datos. ¿Listo? Eliminar esos datos que se repiten. Crear tablas independientes para cada conjunto de datos. Para cada objeto, crearle una tabla. Si son clientes, una tabla clientes. Si son productos, una tabla productos. Si son, o sea, no, por ejemplo, en la misma de clientes voy a meter ahí debajo los productos o al lado los productos. No. ¿Listo?
identificar el conjunto de datos con una llave primaria. Siempre todas las tablas deben tener una llave primaria, que es con la que yo voy a relacionar esa tabla con otras tablas. Todas mis tablas deben tener una llave primaria. Por ejemplo, Profe, señor. ¿esa llave primaria siempre tiene que ir en el primer cuadro a la izquierda? ¿En la base, en la tabla? Siempre se debe crear en el primer espacio. Se recomienda siempre que vaya de primera. Ah, se va Y por lo general es el ID. El ID. Ah, ok, sí, como la cantidad de personas o el número, en fin. El ID, el número. El El ID, ID. sí. Sí, siempre, por lo general es el ID. Por ejemplo, ID producto, ID personas, ID avión, ID grupo de vuelos, el ID. Siempre, casi siempre. ¿Listo? Crear tablas independientes. Relacionar las tablas de una forma lógica y relacionarlas con una llave foránea, con una clave foránea. Y eliminar los campos que no dependen de la clave. Entonces es súper importante que se analicen bien. Entonces cuando empiecen a analizar este caso de uso, empiecen a anotar por allá aparte cuáles son las entidades, que era el ejercicio que estábamos haciendo acá. Entonces ya sé que la primera entidad es aeropuerto. Entonces coloco allá aeropuerto y empiezo a analizar cuáles son los atributos. Mi primer atributo siempre va a ser ID aeropuerto, siempre. Bueno, acá dice código. Entonces podría ser ese, también podría servirme de llave primaria. Eso le iba a decir porque el código prácticamente es igual al ID. Puede ser, sí, puede ser. Yo a veces cuando veo las tablas de las bases de datos les explico que, por ejemplo, el ID lo hagamos autoincremental y vendría a ser diferente del código. Pero si en mi ejemplo yo voy a identificar ese aeropuerto con un código, pues cuando yo lo busque, lo voy a buscar por código, entonces va a ser más fácil que yo le coloque ese código como llave principal, ¿cierto? Entonces esas cosas que uno analiza, cómo queda mejor y cómo se cumple con el objetivo de la normalización. Listo, entonces aquí hay un ejemplo de un software, por ejemplo, de un inventario de una ferretería. Entonces esta ferretería tiene esta tabla. Pues me contrataron, la ferretería cuenta con este insumo. Esta tabla que tiene un NID proveedor, correo, nombre, teléfono, código de producto, producto, precio. Mire que lo llevan en un Excel y esto está todo revuelto. Si yo me llevara esto a un modelo de entidad relación, lo primero que empiezo a crear o a saber qué es lo que necesito, yo empiezo a decir, hay proveedores, aquí hay productos, ¿cierto? Y hay precios. Y empiezo a separar. Entonces voy a crear la tabla proveedores, la tabla productos y una tabla con precios. Aquí hay unos NID de proveedores con los datos de un proveedor. Y entonces empiezo a analizar cuáles son los atributos que cada entidad necesita, ¿cierto? Entonces empiezo a analizar la información que tenga y a organizarla. Y finalmente me voy a crear mi modelo entidad-relación, que vendría siendo esto. Y este va a ser el modelo que yo voy a usar en un sistema de información para una ferretería. Entonces tengo unos proveedores, tengo, bueno, acá dice autor y unos productos, ¿sí? Y cada uno de esos tiene unos atributos y acá está el PK, que vendría siendo el primary key. Mire que el primary key acá se lo colocaron al NID del proveedor, ¿sí? No necesariamente ID proveedor, sino yo lo coloqué aquí, por ejemplo, al NID del proveedor.
Y aquí está la tabla productos y el producto, la primary key, la llave primaria, se la colocaron al código de producto. Y esto que está al lado, integer, es el tipo de datos. El tipo de datos. Entonces, el NID del proveedor es tipo de dato int. Es decir, yo acá no puedo colocar letras, solo números. El nombre es un varchar y tiene un, entre paréntesis, dice 250, una longitud máxima de 250 caracteres. Correo varchar, teléfono varchar. Ese teléfono varchar debería ser solo numérico porque corro el riesgo de que se vayan letras. Al colocarle tipo de datos me estoy asegurando que la persona que digite en esa base de datos no tenga errores. ¿Listo? Perfecto. Aquí hay otro ejemplo. Ustedes, por favor, revisen acá ya esta teoría como más despacio. Mire que aquí hay otro, un ejemplo de un modelo relacional un poco más largo, más grande, para que de pronto lo analicen. Entonces aquí está personas, estudiantes, esto es como para un préstamo de libros, autores, publicaciones, temas editoriales. Las PK, primary key y FK, foreign key, llave foránea. Mire, acá está cómo están las relaciones. Estas son las relaciones. Esta es la relación uno a muchos. Y mire que esta relación es muchos, uno. Es la rayita y el circulito. Uno a muchos o muchos a uno. Hay unas reglas de integridad que nosotros como programadores debemos garantizar, y es que esos datos que se están ingresando no se puedan editar, no se puedan eliminar sin un permiso específico. Entonces, cuando usted le hace restricciones a esa base de datos, esas restricciones que no hayan campos nulos, es decir, que no se vayan campos en blanco, y yo allá le puedo colocar un criterio que es not null, que es no nulidad, es decir, que no me admita espacios en blanco. Le puedo colocar como integridad las llaves primarias, que no debe ser nulo nunca, que por ejemplo ciertos usuarios sean los que puedan ingresar y modificar esos datos en la base de datos. ¿Sí? Entonces eso es el valor de la integridad de las bases de datos. Listo. Los conjuntos de datos en las bases de datos, al igual que en los lenguajes de programación está la sintaxis, acá están los conjuntos de datos que son los DDL, MDL, SL y DCL. ¿Qué me van a entrar los SQL? Entonces, por eso ustedes ven cuando hablamos de datos, hablamos de SQL, que es el conjunto de datos o la manera en cómo yo escribo. Entonces, los DDL me permiten crear tablas. Entonces, ahí yo utilizo esta sintaxis, por decirla, de create table, que es crear tabla. Y esto es sentencias SQL. ¿Listo? Esto es SQL. Yo copio y pego esto en un editor SQL y ella acá lo que está haciendo es crear tabla personas y entre paréntesis voy a colocarle cuáles son los atributos. Entre paréntesis le estoy diciendo que empiezo con el atributo hay personas, que es un tipo de dato int, es decir, entero, y que tiene una restricción not null, es decir, que no admita valores en blanco. Está el tipo de datos, el atributo nombre, es un tipo de dato varchar, es decir, texto, con una longitud máxima de 250 caracteres, not null. Apellido varchar, correo varchar, y
primary key, la llave primaria, se la voy a colocar en el atributo ID personal. Esto es SQL, sintaxis SQL. ¿No? Los DDL son para crear, los MDL son para insertar valores, cargar o eliminar. Con el SQL into, que es insertar dentro de la tabla persona los siguientes atributos. Y en los siguientes atributos, los siguientes valores, valores, los siguientes valores. Update, que es actualizar, delete from, que es eliminar. Esto es SQL. DCL es para dar atributos a un usuario, por ejemplo, al usuario localhost, para darle ciertos permisos. Acá hay un videíto que me está explicando que existen muchos gestores de base de datos. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, ok, porque pensé que se había ido la conexión. Sí, señor. Hay un videíto que me explica cuáles son los sistemas de gestores de bases de datos que ya los vimos, que son Postgres, MySQL, Postgres SQL, SQL Server, Oracle, entre otros, ¿cierto? Y aquí está el paso a paso para instalar WebSAM, este de acá. Este SAM, este programa, es un paquete que consiste en un sistema de gestión de base de datos de MySQL. Entonces, esto es un servidor local, me convierte mi equipo de cómputo en un servidor local y me sirve para hacer pruebas de escritorio. ¿Sí? El servidor es donde está almacenada una página web. Por ejemplo, esta página web está en un servidor en la web para que yo la pueda ver, ¿cierto? Entonces, para yo poder ver cómo va mi aplicación, cómo va mi página web, cómo va mi base de datos, entonces yo voy a convertir mi equipo de cómputo en un servidor y lo hago a través de esta aplicación. SAM. SAM traduce cualquier sistema operativo. A de Apache, que es el servidor web de Apache. M de MySQL, porque maneja bases de datos en MySQL. P de PHP, para formularios de bases de datos. Y la otra P de Perl. Entonces lo descargan, por favor, en sus equipos y lo instalan. ¿Listo? Cuando ya lo tienen instalado, les va a abrir una ventana puesta donde me aparecen los servicios. El servicio de Apache, que es el servicio del servidor. Siempre lo voy a iniciar. El servicio de MySQL, que es el de base de datos, FileZilla para cargar documentos a una página web, Mercury y Tomcat. Bueno, entonces hacemos el inicio del servidor Apache y de la base de datos MySQL. Yo puedo acceder a esto de dos formas para saber que esto ya está funcionando, porque esto es un servidor de manera local. Entonces, en mi navegador escribo localhost, que traduce host local, ¿cierto? Si me aparece esto, quiere decir que está funcionando. Si me voy acá a PHP MyAdmin, aquí me aparece, me debe aparecer el cPanel de MySQL. Acá está. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo el servidor de MySQL? Sí, señora.
Listo. Sí, profe, Sí, sí. señora. Listo. Sí, Y señor. Mire que acá, este servidor, yo acá puedo dar unas tablas, insertar unos datos, y mire que acá está SQL, que es la sintaxis que ahorita veíamos hace un ratico, para crear tablas, que si yo lo fuera a hacer a través de código, para crear table, entonces lo voy a hacer con esta sintaxis que estaba por acá abajo. ¿Dónde era que estaba? Acá está. Esta de acá. Si yo fuera a ejecutar esto acá, lo copio y lo pego acá, aquí es donde ejecuto ese, por decirlo, ese SQL, esto lo puedo unir, y me quedaría de la siguiente manera. Este acá. Bueno, aquí porque no tengo ninguna base de datos creada, pero en teoría, vamos a ver si acá me creó una base de datos personas. Aquí nosotros que aparecen aquí todos. Acá en teoría, por acá tuvo que haber creado, mírela acá, personas, mírela. Que creó una tabla llamada personas. Si vuelvo y me vengo a SQL y copio el siguiente SQL que está por acá, dice insertar en la tabla de datos personas en estos atributos los siguientes valores. Copio y pego esto acá. Entonces acá me está diciendo insertar into en la tabla personas, en esta tabla. Mire que si yo hago esta tabla de datos, esto no tiene nada. Si yo la abro, mire, no tiene nada. ¿Sí? Esto no tiene nada. Si yo me voy a SQL y copio esta sentencia de SQL y le digo que voy a insertar en la siguiente tabla, en los siguientes atributos, los siguientes datos, y le doy continuar, bueno, acá me está arrojando un error. SQL persona. Bueno, si yo lo hiciera, acá hay algún error, tendría que ponerme a mirar a ver cuál es el error, lo que es que ahí aparecen un montón de tablas, pero en teoría, si yo quisiera trabajar solo con código y no crearlo desde esta parte, lo podría hacer acá, a través de estas sentencias SQL. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Coloco ahí debajo, no me deja. Bien. Acá aparecen entonces los videos paso a paso para que SAM y para Excel, acá está MySQL Workbench. Aquí es el paso a paso y están los enlaces. Por acá están los enlaces y yo también se los compartí a sus correos. Entonces, MySQL Workbench, mírenlo, que es, ahora sí vamos con las preguntas de la instalación. Ustedes lo descargan, les aparece esta ventana para que ustedes seleccionen el sistema operativo que tengan, les descargar y acá
se puede iniciar, crear un usuario de Oracle, porque esto es de propiedad de Oracle, o simplemente le dan acá donde dice, no gracias, solo inicia mi descarga. Miren, no gracias, solo inicia mi descarga. ¿Listo? Y ahí sí empieza a instalar. Y cuando instala, les instala este programa que están viendo acá. ¿Eso respondió la pregunta del compañero que lo estaba instalando? Sí, sí, profe. Sí, mira, estoy revisando. Listo, acá donde dice no gracias, solo inicia mi descarga y lo instala. Este Okay. MySQL Workbench es la interfaz gráfica para trabajar con base de datos en el sistema de gestión de MySQL. Y recuerden que todos los sistemas de gestión funcionan con SQL, por eso todas terminan en SQL. Bueno, ¿listo? Esto, Oracle, por ejemplo, Oracle, pues es Oracle. Postgres y es Postgres SQL. Esta es la interfaz de MySQL Workbench. Acá vamos a ejecutar el segundo y el tercer punto de la guía que dice realizar el modelo o el diagrama de entidad-relación, crear el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio. Entonces aquí es donde vamos a realizar el modelo conceptual y, bueno, acá tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionada, tener en cuenta las especificaciones de análisis. Entonces aquí se va el modelo conceptual. En ese programa se van a hacer los modelos de entidad-relación. ¿Listo? Diseño de modelo conceptual. Listo. Entonces tenemos el primer icono, este de acá, que es como el icono de MySQL Workbench, que es como un delfín, es para hacer la conexión a la base de datos. Por lo general aquí me aparece una ya como de ejemplo. Yo le doy clic en el más para crear una nueva conexión. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, lo connection o el nombre que quieran y crean la conexión. Simplemente le dan conectar. O le dan doble clic a esta de acá. Y ella debe conectarse a la base de datos. Eso es lo primero. Segundo, crear la base de datos. Entonces nos venimos a este diagramita que está acá debajo y creamos la base de datos, el modelo de la base de datos. Entonces me puedo venir acá a este más que está aquí y crear mi base de datos y crear el diagrama. Entonces aquí está la base de datos y por defecto se llama mi DB, pero le voy a colocar un nombre. ¿Cuál nombre lo voy a colocar? El nombre que se le coloca es el nombre de lo que yo esté haciendo. Por ejemplo, acá, de este caso de estudio, pues este es un sistema de control de vuelos, ¿cierto? Si fuera de una tienda, pues le coloco tienda. Si es de una barbería, le coloco barbería, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá, tienda de ropa, tienda, por ejemplo, de uno, un ejemplo, alguna vaina así, algo así. Entonces, yo, por ejemplo, acá lo voy a llamar tienda de uno. Entonces, le doy enter. Entonces, ya tengo acá mi base de datos creada. ¿Listo? Y a esta base de datos, yo le voy a crear el diagrama. Entonces, le doy clic acá, donde dice diagrama. Y le doy doble clic y me va a abrir. Acá me va a abrir la pizarra de trabajo. Y la pizarra de trabajo tiene un sector, una manita para mover los modelos, para borrar, para colocar notas. Por acá están las tablas y por acá están las relaciones. Uno a uno, uno a muchos, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos.
Entonces, acá yo voy a crear, por ejemplo, para esta tienda voy a crear unas tablas. Entonces, voy a colocar, por ejemplo, acá una tabla, por acá otra, por acá otra, por acá voy a colocar otra. ¿Sí? Voy a crear estas 4 tablas. Voy a hacer un modelo de una tienda cualquiera. ¿Listo? Entonces, esta la tiene, o vamos a ver, por ejemplo, la que está acá en este ejemplo. Que me dieron el diagrama de la ferretería. Me dieron el diagrama de entidad-relación y me dijeron que creara la base de datos. ¿Listo? De la ferretería. Acá está. Me dieron este modelo. Y me dijeron, cree la base de datos. Hay uno más grande. Esta que está pequeña. Entonces nos dieron este modelo y basados en este modelo vamos a crearle la base de datos. Entonces tenemos proveedor, producto. Profe, ese autor es como precio. Ese autor está raro, sí. Sí, es como precio. Proveedor, producto. Nick de proveedor, código de producto. Precio, sí. Sería como precio. El precio tiene nick de proveedor, código de producto. Vamos a ponerle precio. Proveedor, precio, producto. 3 tablas, que son 3 entidades, ¿cierto? Entonces, a la tabla número 1 le doy doble clic. Y aquí donde dice Table 1, borro y coloco proveedor. Por general, siempre utilizo la primera en mayúscula, proveedor. Y tiene como atributos, tiene nick de proveedor, que es un entero, nombre, correo y teléfono. Entonces acá le doy clic, acá en la parte de abajo donde está la columna, y le coloco nick de proveedor. No hay ID de proveedor, sino nick de proveedor iniciando con mayúscula. Nick de proveedor. Si lo voy a separar, lo separo con un guión al piso. Y es un tipo de dato entero, mire que acá están los tipos de datos. Es un tipo de datos entero. Es una llave primaria, primary key, la PK, y not null es para que no admita datos nulos. ¿Listo? Y si fuera autoincremental, es decir, que fuera 1, 2, 3 automáticamente, le coloco acá. Pero en este caso no es autoincremental porque la tabla ya tiene unos nits, ¿cierto? Entonces no es autoincremental. Le doy clic al siguiente y el siguiente es nombre. Inicio con mayúscula, nombre es un varchar. Aquí dice 250, pero se lo voy a dejar de 45 así como está. Solo cada tabla solo puede tener una llave primaria, ¿listo? Una sola. Not null para que no me admita valores en blanco. Correo y teléfono. Correo, correo, varchar, not null y teléfono. Pero el teléfono yo se lo voy a colocar como un tipo de dato. Le puedo colocar para que solo admita para que no me admita texto, porque si le coloco varchar, se le puede ir una N, una M, ¿sí? Entonces, para que no me admita texto, yo mejor le puedo colocar, bueno, el entero es hasta, también le puedo colocar un entero, not null. Listo. Esa es mi primera tablita, o mi primera entidad, ¿cierto? Acá está, proveedor. La segunda es producto.
Producto solo tiene código de producto, que es un entero, y el producto, que es un varchar. Y código de producto tiene la llave primaria. ¿Listo? Producto. Producto. ¿Varchar qué es? ¿Carácter? Caracteres, sí. Varchar es texto. Gracias. La llave primaria va en código. Recuerden, paro con guión al piso de producto, es un primary key, not null. Código de producto y producto, que vendría siendo como nombre de producto, ¿cierto? Le puedo colocar aquí nombre, guión al piso, producto, nombre del producto. Es un varchar, que es texto, not null. Listo, los dos espacios, los dos atributos que tiene. Y por acá hay una tablita que es con la que yo las voy a relacionar, que es precio. Y en precio voy a colocar, voy a relacionar el NID del proveedor con el código de producto. Y tiene el precio un float. Entonces acá está precio. Precio. Entonces acá está el NID del proveedor. Not null, y es, si yo voy a hacer la relación del NID del proveedor y este tipo de datos entero, yo acá lo debo colocar lo mismo, como entero. Código de producto es entero, también lo debo colocar como entero, código de producto. ¿Listo? Listo. NID de proveedor. Y acá está código de producto. Código de producto. Listo. Instructora, si No, yo tengo varios proveedores, ¿la tabla me los va a relacionar? Sí. La tabla la acciona. Precio es un float. Sí, claro, usted tiene muchos proveedores y muchos productos. Y usted hace una tabla donde coloca la gran cantidad de proveedores y productos que usted tenga. Listo. Entonces, acá tenemos este NID de proveedor, lo voy a relacionar. Este NID, mire que este proveedor está relacionado con este NID de proveedor de acá, ¿cierto? Entonces, para hacer esa relación, me vengo aquí en la parte de abajo del programa donde dice foreign key. Foráneas, acá en la parte de abajo, foreign key. Le doy clic acá y acá la primera relación es NID de proveedor. NID de proveedor. Esa relación, ¿con qué la hago? Con la tabla proveedor, ¿cierto? Entonces aquí busco la tabla, mire, referencia tabla, ¿cuál es la tabla que voy a referir? Es la tabla proveedor. ¿Cuál columna voy a relacionar? NID de proveedor con NID de proveedor. ¿Sí ven? Sí mostrar la relación, ¿no? Foreign key, NID de proveedor de la tabla proveedor, la columna NID de proveedor con la columna NID de proveedor. Se llama igual. Mire la primera relación. Acá está. Ahora vamos para la segunda relación, que es código de producto con código de producto de acá. Entonces me vengo para precio, código de producto, foreign key, entonces código de producto de la tabla productos, lo voy a relacionar con código producto código de producto. Esto.
Listo, entonces el código de producto, foreign key, entonces acá está el código de producto, de la tabla producto, con el código de producto. Listo. Ah, ok, vamos a mirar acá. No sé si el código de producto está como un int, y acá está como código de producto. Ah, mire lo que está pasando acá. ¿Se acuerdan que les dije que las relaciones tienen que tener el mismo tipo de datos? Mire que este tipo de datos del código de producto me está arrojando error porque está como un tipo var y acá está como un tipo entero y no me lo dejando hacer. Eso es lo que está pasando. Por el producto, miren que ahora sí lo está reconociendo con código de producto. Ahora sí se hizo la relación como yo quería. Listo. Entonces ahora sí la relación está en la tabla de proveedores, se relacionó con el NID de proveedores y en la tabla productos se relacionó con el código de producto. Y esta es la base de datos que en teoría, la misma, el diagrama relacional de una base de datos que me pidieron acá. Mírenla acá. Yo, bueno, a este le puse de 1. Entonces, ustedes le toman el pantallazo a esto, hacen el análisis del diagrama, del modelo, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos, cuáles las relaciones, cuál es el tipo de base de datos. Eso es lo que deben hacer. Y con este programita crean su diagrama. Si yo le doy clic a esta, ustedes llegan hasta ahí y lo guardan, no tienen que hacer más, simplemente ahí lo guardan. Le dan acá donde dice guardar. Acá dice guardar modelo. Simplemente lo guardan. Esto se llama tienda. Esto es la ferretería. Ferretería. Lo guardan. Lo envían o le toman acá el pantallazo del modelo. ¿Listo? Hasta ahí preguntas. Alguien que lo haya intentado hacer y le haya arrojado algún tipo de error. ¿Me escuchan? Sí, profe, no, apenas estoy mirando para realizarlo. Listo. Entonces, esto para resumir, este es el modelo de entidad-relación, estas son las entidades, estas son las relaciones, estos son los atributos. Y este tema es el tema bases de datos. ¿Listo? Y es donde ustedes deben sacar estas evidencias que están acá, que son el modelo del caso de uso, el análisis del diagrama lógico. Cuando hablamos de un diagrama lógico es esto que vimos acá en la teoría, este diagrama, ese es el diagrama lógico, este de acá. Este es el diagrama lógico que es con lo que ustedes comienzan. Ustedes hacen un diagrama lógico donde empiezan como a anotar qué es lo que necesitan, ¿cierto? Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en un documento de Word. Entonces usted empieza, de la tabla del aeropuerto, ¿cuáles son las entidades que me van a salir? Tales entidades. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuál es el tipo de base de datos que voy a usar? Entonces recordemos que las que más se usan son las orientadas y las modelos de entidad-relación. Ese es el diagrama lógico. ¿Listo? El análisis que usted hace primero, para luego llegar al diagrama relacional, este de acá, que ya usted, eso que anotó, lo hizo a mano, lo trae y lo coloca acá. ¿Listo? Profe, y toca hacer la tabla también, ¿cierto? Al principio. El diagrama lógico es lo que les pide. El diagrama La tabla y el modelo. El modelo es este. Y el diagrama es este. Entonces, lo que pide la guía es que pide la guía es
el modelo entidad-relación, que es este, donde ustedes describan las entidades, atributos, tipos de relaciones y tuplas, que ya dijimos que era. Ese es el modelo entidad-relación. Y el modelo lógico es este de acá. Este modelo. Este es el modelo lógico. Y Profesora, el modelo conceptual y lógico. Señor. una pregunta, a las últimas 3 actividades que usted ha mandado para desarrollar, ¿hasta qué fecha es? Pues tienen toda la semana hasta el fin de semana, pues allá por cronograma siempre estamos corridos porque casi nunca vamos como a la par, ¿cierto? Porque en teoría era hasta ayer. Estas 3 actividades que son identificar entidades y relaciones y hacer el diseño. Pero realmente si usted se sentara juiciosito, en un día hace estas 3. Pero tienen pues toda la semana para que las terminen y... O sea, literalmente estas 3 eran para ayer. Ajá. Sí. Ah, ok, dale. Gracias. En teoría eran para ayer. Por eso fue que hicimos la sesión el viernes para que trabajaran el fin de semana, pero pues como la grabación se demoró tanto en subir, porque ya hoy tendríamos que estar comenzando son taller de conceptos y principios de programación orientada a objetos y los entregables del proyecto. En teoría tendríamos que estar comenzando con este otro tema, pero no sé si mejor dejamos hasta ahí y esperamos que ustedes avancen en esto de bases de datos para no... Sí, es mejor, profe. Hay que asimilar, profe. Es mejor. Sí, sí, yo entiendo. Sí, es mejor primero asimilar qué es una base de datos, los tipos de datos, ya como para resumir. Qué es una base de datos, qué es un modelo relacional, cuáles son las entidades, cuáles son los atributos. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo dices que se ingresaban los datos a la base de datos? Los registros. No hay que ingresar registros, pero si se necesitara ingresar, este apenas es el modelo. Luego le doy clic acá en Database y hago la conexión, que fue la primera que hicimos, a mi base de datos. No tienen que hacerlo, eso no lo tienen que hacer, solo tienen que diseñar el modelo, nada más. Ay, se cerró. Y luego, el ingreso de los datos se puede hacer de 2 formas. A través de la sintaxis SQL, que fue más o menos similar a lo que vimos, a lo que yo estaba intentando hacer acá en MySQL, que es insert into table, insertar en la tabla, por ejemplo, en la tabla productos, los siguientes productos, ¿sí? Pero eso no lo tienen que hacer, para no ponernos a perderlos con eso todavía no lo tienen que hacer, ¿listo? Solo tienen que crear el diagrama relacional, el diagrama entidad-relación, que es este de acá, no más. Ya luego más adelante empezamos a insertarle registros o datos a esas tablas, a estas tablitas que tenemos acá. Entonces acá tengo la tabla barbería, entonces empiezo a ingresar la tabla clientes, acá. Entonces ya empiezo a insertarle datos, ya sea a través de SQL o a través de la interfaz como gráfica que tiene acá esto de manera como más fácil. ¿Listo? Pero hasta allá no van a llegar todavía, por ahorita hasta ahí. ¿Otra pregunta tiene? Profe, que si nos puede de pronto subir la clase grabada
Es que el tema Se demore mucho. el tema es que la clase es la misma aplicación que me la deja descargar, ¿sí? O sea, me toca esperar hasta que se renderice y me la deje descargar. Entonces, tan pronto me la deje descargar, por ejemplo, la que les compartí ayer, estaba todo el tiempo dele y dele hasta que por fin me la dejó compartir. Pero esta clase es la misma que ya les compartí allí al WhatsApp. Es la misma clase, les decía lo mismo. O sea, esa que si ustedes van y ven la clase, creo que no sé si alguien estuvo acá en la clase pasada. Vimos lo mismo. Sí, profe, pero yo no sé si fue un error mío, pero a mí me sacó la clase cuando usted iba a empezar a explicar cómo utilizar esta aplicación que explicó ahorita. Entonces, yo no sé si esa explicación se encuentra en la otra clase. Creo que hacia el final, hacia el final nos sacó a todos. Pero esta misma explicación que les di, o sea, de todas formas, tan pronto esta grabación esté lista, yo se las comparto, no se preocupen. En otra parte que también la pueden ver es acá. En esta aplicación de Teams, si ustedes tienen por acá el chat, o si se van a los archivos, se van a dar cuenta que aquí está la grabación de la sesión anterior. ¿Sí están viendo en mi pantalla esto de acá? En el chat yo me fui. Sí, profe. Y esto, no sé si alguien intenta darle clic, ahí está la grabación del pedacito que expliqué el uso de esta aplicación. Mírela acá. Acá está. Así, mire, acá está. ¿Sí ven? Solo está el pedacito, nada más porque lo otro quedó en la otra grabación. Voy a ver si esto lo puedo descargar. Sí, voy a intentar descargar esta de acá, a ver si se las puedo de alguna manera compartir. Pero ustedes también la pueden ver allá en su Teams. También la pueden ver. ¿Listo? Y tan pronto esté acá, también pues yo se las estaré compartiendo. Obtener vínculo, copiar y se los voy a compartir acá para que vean. Esa es la grabación de la clase pasada, pero solo el pedazo de aplicación, porque se cayó la plataforma, lo que la compañera dijo, se cayó, entonces nos tocó entrar a otro enlace de otra sesión. ¿Qué otra cosa tiene? Voy hasta acá finalizar la grabación para que no quede muy larga y que se vaya como renderizando, y mientras